Bien. Lo que vamos a ver ahora son circuitos RC. Sin fuentes. Es decir, solamente vamos a tener lo que se conoce como la respuesta natural del circuito. Tenemos un sistema R y C, a donde están colocados al mismo voltaje, y tenemos I sub C, todo 1, e I sub R. ¿Sí? Esta es la resistencia. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que el voltaje en el tiempo cero, en el capacitor, va a tener un V sub C. ¿Sí? Y entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. La energía, por lo tanto, la energía inicial almacenada va a ser igual a 1 medio de C por V sub 0 al cuadrado. Y entonces, nosotros tenemos aquí lo siguiente. Si hacemos KCL en nodo 1, vamos a tener I sub C más I sub R es igual a 0. ¿A dónde I sub C es igual a C dV dt más V sub R, que será I sub R es igual a V entre R? Esto es igual a 0. ¿Cómo estamos aquí? Tenemos, por lo tanto, una ecuación diferencial de primer orden. Bien, entonces, en el libro aparece una forma de resolverlo, pero lo importante aquí es, si nosotros decimos y vamos a asumir que V de t es de la forma a e a la st, ¿sí? Esa es la forma que vamos a asumir. ¿Por qué? Porque con exponenciales nosotros podemos crear muchas señales, muchos tipos de señales. Y si todavía S es imaginario, podemos crear senoidales o senoidales exponencialmente amortiguadas si ese fuese complejo. ¿Sí? Y entonces nosotros tenemos que, de esta forma, vamos a tener... Disculpe, ingeniero, pero tiene el micrófono apagado. Apagado. Yo sí lo escucho bien, Inge. Revisamos otro, ¿no? Hola. No. Tengo el micrófono bien. Sí, se escucha perfecto, Mauricio. Revisa, Jonathan. Puede que tengas ahí bajo el volumen de tu compu celular. Bien, por lo tanto, vamos a tener que la derivada con respecto al tiempo de a e a la st más, ¿sí?, 1 entre r a e a la st igual a 0. Esto sería igual a tener cs a e a la st más 1 entre r a e a la st. ¿Sí? Esto es igual a 0. ¿Está claro? Por lo tanto, sacamos factor común y vamos a tener a e a la st cs más 1 entre r. Esto es igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que, para este caso, tenemos 3 formas para que esto sea 0. Si a es igual a 0, lo cual es absurdo, porque entonces sería 0, v de t es 0. La siguiente forma es que s sea igual a menos infinito, ¿sí? Y la última es que c por s más 1 entre r sea igual a 0. ¿Está claro? Por lo tanto, S es igual a menos 1 entre RC. Y entonces lo tenemos resuelto. Entonces ahora V de t, todavía se ve esto, ¿no? Sí, V de t
va a ser igual entonces a E a la menos T entre RC. Está claro. Sin sencilla forma de resolverlo. ¿Cuál es lo último? Sabemos que V de T, V en tiempo cero, E a la 0 es igual a A. Esto es igual a V sub 0. Y tenemos resuelto, por lo tanto, que esto es igual a V sub 0, E a la menos T entre RC. Está claro. Entonces, ¿qué unidades tiene R por C? ¿Qué unidades debe de tener? ¿O qué unidades son R por C? El tiempo. Exactamente. Tiempo. Para que esto sea adimensional y podemos evaluarlo. Perfecto. Yo tengo una duda. Bueno, yo en ecuaciones diferenciales recuerdo que nos enseñaron a resolver circuitos de C, solo que lo hacían con sumatoria de voltaje, ¿verdad? Entonces, en la ecuación diferencial quedaba en función de la corriente. Entonces, de esa forma también se podría, ¿o no? ¿Cómo se acaba cada responsabilidad? Ellos decían que el voltaje de la fuente era igual al voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor. Ojo, momento. Aquí no tenemos fuente. Ah, No, momento. Vamos por paso. Acá no hay fuentes. Estamos trabajando en este momento sin fuentes. ah, Sí. Todavía sin fuentes. Sí. Pueden ver la solución que hay en el libro. Nosotros algoritmo natural. ¿Sí? Pero prefiero esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que se acerca a Laplace. ¿Sí? Vamos acercándonos hacia Laplace, que va a ser más sencillo revisar en el sistema lineal. ¿Sí? Aquí estamos haciendo una suposición. ¿Y por qué hacemos una suposición? Con la exponencial. Porque es bien sencillo. Integrarlo y derivarlo, conservamos la forma de la señal. ¿Sí? Hasta acá, ¿está claro? No hay ninguna duda. Entonces, nosotros tenemos, por lo tanto, voy a borrar. Hola, ¿qué tal? Entonces, nos quedamos con esto, ¿no? Voltaje inicial del capacitor debe de estar cargado para que pueda existir una corriente, obviamente el voltaje. Tenemos la forma de V de T que va a ser igual a V sub 0 E a la menos T entre tau, donde tau es igual a R por C y obviamente esto es seguro. ¿Sí? Exacto. Eso es lo que vamos a conocer como tau. Y esto es la respuesta natural. Esto entonces va a tener, por lo tanto, una forma exponencial decreciente. Llega hasta infinito, llega ese voltaje a 0. Y esto va a ser V sub 0. Esto es tiempo, esto es V de T, y en una constante de tiempo, tau es constante de tiempo. Esto va a ser 0.368 V sub 0. solo aclarando, esta era la descarga del capacitor. Es la descarga. ¿Qué es lo que tenemos?
Si nosotros derivamos con respecto al tiempo v de t entre v sub 0 para hacerlo esto unitario, es decir, esto es 1, sería 1, v de t entre v sub 0, esto sería igual a menos 1 entre tau y a la menos t entre tau. Si lo evaluamos esto en un tiempo igual a 0, esto sería menos 1 entre tau. Es decir, si la tasa de decaimiento que tenemos en el principio de la curva lo derivamos, es decir, encontramos la recta va a cruzar en una constante de tiempo. Ahora bien, como no se va a descargar, sino que hasta el infinito, vamos a asumir que el tiempo de descarga es 5 veces la constante de tiempo. Eso es algo importante. Vamos a asumir. En ese momento vamos a asumir que ya está descargado. Por lo tanto, ¿qué podemos ajustar nosotros? Tenemos un capacitor de un determinado valor, ¿sí? Que va a tener, obviamente, va a tener una cantidad de energía inicial almacenada, que va a depender de su capacitancia y del voltaje al cual está sometido. ¿Sí? ¿Qué sucede si nosotros le ponemos una resistencia alta? Tau va a crecer y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a tardar más en Va descargar. a tardar más. Tenemos, si esto aumenta, tau es igual a R. ¿Sí? Si R aumenta, la constante va a aumentar y va a tardar más en descargarse. Si la resistencia disminuye, va a tardar menos. Está claro. ¿Alguna pregunta? ¿Puedo borrar? Espera. Yo no sé si podría repetir por qué el argumento de la derivada era VT entre V sub 0. Solamente para hacerlo unitario. Solamente para hacerlo unitario. ¿De lo que estamos pasando es para acá, ¿sí? La vez sub 0, nada más. Solamente eso. Para hacerlo unitario. Para que comenzáramos con la unidad. Y de esa forma tenías rápidamente la pendiente. Nada más. ¿Sí? Esto es RC, parece una E. RC, sí. Sí, claro. Entonces, vamos a borrar hasta acá. Todos. Para quedarnos con la misión. Entonces, ya.
Entonces, la corriente en la resistencia, ¿a qué va a ser igual? A V de T minúsculas. Disculpe, no sé si lo dije en la clase anterior, en esta clase o en la clase de ayer. Tiempo, minúsculas. Constantes, mayúsculas. ¿Sí? Bien. Entonces, entre R. Es decir, esto va a ser igual a V sub 0 entre R y a la menos T entre tau. Es decir, todo va a decaer con la misma tasa. ¿Sí? Todo va a decaer con la misma tasa. Entonces, la potencia va a ser igual a V por I R, es decir, V sub 0 al cuadrado entre R y a la menos 2T entre tau. La energía que va a estar disipada en la resistencia, la energía que se tiene almacenada en el capacitor va a ser la misma energía que va a disipar la resistencia. Esto va a ser igual de 0 hasta T, P de T, y esto va a ser igual a tener la integral de 0 hasta T de V sub 0 al cuadrado por R e a la menos 2T entre tau de T. Y esto es igual, la energía entonces en el tiempo va a ser igual a menos tau entre 2R V sub 0 al cuadrado e a la menos 2T entre tau evaluado de 0 hasta T. Es decir, la energía que se disipa en la resistencia va a ser igual a 1 medio de CV sub 0 al cuadrado, ¿no? 1 menos E a la menos 2T entre tau, siendo tau igual a R por C. Esto es tau. Es decir, cuando el tiempo tiende a infinito, o en 2 periodos de tiempo, esto es 0, y tenemos que la energía que ha disipado es igual a la energía inicial almacenada. Excelente. Sigo probando si puedo sincronizarla. Me cuenta y no sé qué pasó, que no puedo sincronizar la cuenta. ¿Puedo borrar? ¿No? ¿No? No, sí.
nos dicen, para este circuito, nos piden encontrar I sub X y nos piden encontrar B sub X, siendo B sub C en tiempo cero igual a 15 volts. Está claro. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, encontramos el voltaje en el capacitor. ¿Sí? Y luego, al tener el voltaje del capacitor entre 20, encontramos I sub X. Es fácil. Está claro. Voltaje. Espero que te vean. Ya. Dale, para que vean la explicación. Disculpen, me emociono. Paren. Sí. Paren. Hoy ando más feliz. Amanecí mal, pero luego, por suerte, hablando con mi esposa, llegamos a conclusiones muy lindas. Entonces, ando con más ánimo todavía. El viernes, por favor, están invitados. Les voy a mandar el enlace. Vamos a hacer el simposio mesoamericano de métodos numéricos para ingeniería. Y es virtual, por desgracia, pero bueno, para que ustedes puedan participar, vean que se está hablando de métodos numéricos. Estamos mesoamericanos, son las aulas, de lo que han ido en mi cubículo, ahí dice aula CIMNE, UCA CIMNE. ¿Sí? El CIMNE es el Centro Internacional de Métodos Numéricos para Ingeniería. La ES es en catalán. ¿Sí? Este es de la Universidad Politécnica de Cataluña. Tiene este centro de investigaciones y tenemos 10 años de pertenecer, 12 años de pertenecer al centro. ¿Sí? Yo soy el director del aula CIMNE y ahora soy el vicepresidente de la Asociación Internacional de Aulas CIMNE, AIAC. ¿Sí? Y desarrollamos un simposio. México había desarrollado este simposio durante varios años. Hay varias aulas en México. ¿Sí? Y nos hemos unido a México, Guatemala y El Salvador. Guatemala tiene un aula CIMNE y nosotros con El Salvador tenemos otra aula CIMNE. Esto es el preámbulo del simposio iberoamericano de métodos numéricos para ingeniería. ¿Sí? Entonces, sería interesante que asistieran. Voy a mandar el enlace para que puedan asistir. Dura desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde de corrida. ¿Sí? Entonces, es muy, muy interesante ver lo que están investigando en otras partes. Y donde van a exponer es en el CIMAT, el Centro Internacional, Centro de Investigaciones Matemáticas, que queda en Guanajuato. ¿Sí? Es un centro de mucho prestigio. Yo tuve la oportunidad de exponer 3 veces ahí. ¿Sí? Durante el estado del doctorado fui 3 veces y es interesante. Es súper bonito. Además es lindo el lugar y es gente muy interesante. ¿Sí? Entonces con ellos hemos estado colaborando y el viernes es el evento. ¿Sí? Entonces están invitados para que puedan ver a qué pertenecemos y las oportunidades de estudio de ustedes. ¿Sí? No hay nada más lindo en el mundo que exponer. ¿Sí? Y que la gente se pare y te aplaude. ¿Sí? Es una sensación. Ya, aunque me están grabando no me importa, pero el orgasmo académico es el mejor del mundo. ¿Sí? Se los digo. Es fantástico. Entonces espero que se entusiasmen al ver, y aunque no entiendan ni madres, pero es necesario que vean qué se está haciendo. Vean que salgamos de esta selvita de mierda y puedan ver qué se hace. Y que vean que la UCA pertenece a esas redes de investigación. ¿Sí? A donde ustedes puedan participar, por supuesto. ¿Sí? Entonces, vean chicos, ¿qué está pasando? Primero, nosotros sabemos que B sub C de T es de la forma AE a la ST, por lo que es igual a B sub 0 E a la menos T entre tau. B sub 0, ¿cuánto vale? 15. ¿Cuál es el único trabajo que tenemos? Tau es igual a R equivalente por C.
¿Cuál es la resistencia equivalente? ¿Cuál es la resistencia que ve el capacitor? 8 más 12 paralelo con 5. ¿Está claro? Lo quitamos. No lo visualizan. Bueno, quitémoslo. Y entre estos dos terminales, ven, encontramos la resistencia equivalente. ¿Está claro? Esa es la resistencia que ve. ¿Cuánto es, por favor? 20 paralelo con 5. 4. 4. Entonces, tau es igual a 4 por punto 1. Esto es igual a punto 4. Inverso del punto 4 es 2.5. Inverso del punto 4. 2.5. Por lo tanto, V sub C de T es igual a 15 E a la menos 2.5 volts. Está claro. No hay nada. Me explico. Nada más sabemos cuál es la forma de la señal. Necesitamos tau y encontramos tau. Lo multiplicamos. Y lo hablamos y lo colocamos. Dos totales. ¿Cuánto vale V sub X? V sub X de T. V sub X de T vale ¿cuánto? Resistencia en la que cae 12 entre la suma de resistencias por V sub C. Simple. Divisor de voltaje. Sabemos el voltaje que tenemos acá. Por lo tanto, resistencia en la que cae entre la suma de resistencias. Y su X. Perdón. Esto es igual a, ¿cuánto sería? 12 por 15 entre 20. 9 E a la menos 2.5 de Ampere. ¿Qué quiere decir esto? Todo decae con la misma tasa. Voltios. Perdón. ¿Sí? Ahora. Una pregunta, Mauricio. ¿Sí? ¿Qué significa eso de caer a la misma tasa? Porque todos decaen con la misma constante de tiempo. ¿Sí? Todo se va a apagar con la misma constante de tiempo, al mismo tiempo. ¿Sí? Eso estamos diciendo. ¿Sí? Y su X, ahora por lo tanto, ¿qué es? 15 entre 20. ¿Sí? 15 E a la menos 2.5 entre 20. Esto es igual a ¿cuánto? A 3 cuartos, ¿no? 0.75. 3 cuartos, sí. 0.75 E a la menos 2.5 de Ampere. Punto. Esa es la gran complicación. ¿Puedo borrar? ¿Hay ninguna pregunta? Perdón, a mí solo me quedó una pequeña duda. Sí, claro. ¿Por qué es que para encontrar V sub X de T se hace un divisor de voltaje con el voltaje del capacitor? Eso no lo logro visualizar muy bien. Entre este nodo y este nodo, ¿qué voltaje tenés? El voltaje del capacitor. ¿Sí? Por lo tanto, se va a dividir proporcionalmente entre las resistencias. ¿Sí? Ah, ya lo vi, gracias. Sí, claro. ¿Puedo borrar? Sí. Y configuraciones así se pueden mezclar también con los transistores operacionales
con los amplificadores Con los operacionales. amplificadores operacionales. Eso está resuelto. Bien, ¿quién te está diciendo eso? Es decir, nos piden encontrar B. Nos piden encontrar B sub C. ¿Qué dice ese círculo? El archivo. Bueno. Y el inicio está cargado o descargado, ¿no? Vamos. Nos piden, esa es una buena pregunta, B sub C, llamámoslo esto, B sub C de T para tiempos mayores que 0. ¿Qué significa? Después de que ese interruptor sea abierto. Está cerrado el interruptor, ¿y qué sucede cuando el interruptor está cerrado? Y eso ha estado conectado de menos infinito. Por lo tanto, esto ya se convirtió en un circuito abierto. ¿Sí está claro? Esto ya está convertido en un circuito abierto. ¿Cuánto es el voltaje en el capacitor en un tiempo 0 menos? Antes de que se abra. Es el voltaje que cae entre estos, ¿no? Paralelo de 12 y 4. 3. ¿Sí? Resistencia de que cae 3 entre suma resistencia 9 por 24. ¿Está claro? El paralelo de estos dos es 3. ¿Sí? Resistencia de que cae 3 entre la suma de resistencias 6 más 3, 9 por 24. ¿Sí? ¿Cuánto me da esto? B sub C, tiempo 0 menos. 8. Entonces, luego se abre. Desaparece esto. El capacitor no puede tener cambios bruscos de voltaje. Por lo tanto, V sub 0 menos es igual a V sub de 0 más. Conserva su voltaje. Y esta es la condición inicial. Por lo tanto, V sub C de T es de la forma 8 E a la menos T entre tau. Punto. ¿Dónde sale el 8? Esto es 8, ¿no? Ah, Sí. Ese es voltaje en tiempo 0 menos. Es igual al voltaje en tiempo 0 más. 0 menos a 0 más. Una duda, en ese paso anterior, Sí. ¿por qué fue por 24 voltios? O sea, el voltaje de la... de la fuente. De la fuente, ¿no? Pero no había una resistencia de 6. O Por sea, eso está la suma, por eso está Por abajo. eso hiciste la suma, por eso. Ajá. Por eso es Sobre- 3, resistencia en la que cae entre 6 más 3. ajá, es el voltaje de la equivalente Sí, y es equivalente igual al del capacitor. Ah, ya sé. Sí. ¿Y por qué es igual el
0 menos, o hay 0 más. porque no puede tener cambios bruscos de voltaje. Conserva su voltaje. ¿Sí hace cuando está abierto? ¿Sí? ¿Cómo cuando estoy? No. Él tiene un voltaje de 24 volts. Se abre, él tiene un voltaje de 8 volts. Se abre el interruptor, él conserva su voltaje. No así su corriente. Porque la corriente, ¿cuánto vale antes del tiempo igual a cero? Cero. ¿Cuánto vale ahora la corriente del capacitor? La derivada de esto, por la capacitancia. Estamos, ¿verdad? Entonces, la corriente sí puede tener un cambio brusco en el capacitor, pero no así el voltaje. Entonces, conserva el voltaje y a los demás. Ahora, tau, ¿a qué es igual? A 1/6 por la resistencia equivalente es 3. Esto es igual a tener 1. V sub CDT es de la forma 8E a la menos 2T. ¿Está claro? ¿Sí? La corriente en el capacitor, ¿cuánto es? C dB dt. La capacitancia es 1/6. La derivada es menos 2E a la menos... Y el 8. Perdón, sí. 8E a la menos 2T. Está claro. ¿Cómo me va a dar la corriente? Negativa. Chico, ¿no? Está dando negativa. La corriente va hacia arriba. Y la sumatoria de corrientes, obviamente, en este nodo me tendría que dar 0. ¿Está claro? Sí. ¿Alguna pregunta hasta acá? Dentro de un mes. Sí. Un poquito más. Y vale a 20%. Bien. Está claro. ¿Hay alguna pregunta? ¿Nada? Entonces, El proceso, como sería, primero se analiza el circuito, porque el ejercicio al inicio estaba abierto, sí. Entonces lo cerramos para que se cargara. No estaba, no. Se abre la flecha que te estaba diciendo aquí. Esto está diciendo que se abre en tiempo igual a cero. Eso dice. Ese símbolo se abre en tiempo cero. Está cerrado y se abre en tiempo cero. Sí, por eso ahí dijo que era el voltaje del capacitor mucho antes de cero. Sí. Entonces ahí ya está cargado y después... Cero menos. ¿Sí? Un diferencial antes de cero. Y este es un diferencial después de cero. Esto es un diferencial después de cero. Mire, Mauricio, entonces cuando el interruptor ya se abra, el capacitor va a conservar el voltaje que tenía cuando se cargó. Sí. ¿Por cuánto tiempo es constante el voltaje? ¿Por cuánto tiempo va a cambiar el voltaje? ¿Cuánto tiempo conserva ese voltaje? 5R0. Nada de segundos. ¿Está claro? Nada, porque ese voltaje, ¿ves? Va a comenzar a decaer. Y en 5 constantes de tiempo, que sería 2.5 segundos, ha caído a 0. Y todo ha caído a 0. Tanto voltaje del capacitor como la corriente. Es respuesta natural.
Es la respuesta natural del sistema. Está claro. Sí. De ahí, bueno, no sé si podría hacer las gráficas para ver, el voltaje decaería, ¿verdad? ¿Sí? Y la corriente vendría de negativo así, porque la corriente está negativa. No sé si podría hacer la gráfica. Sí. Vamos a ver. Lo que te quedaría aquí es, esto sería el voltaje y la corriente es negativo de la izquierda. ¿Sí? Sí. Aquí está. ¿Cuánto me da esta corriente? Perdón. 2.67. 2.67 E a la menos 2T. Esto es I sub C de T. ¿Sí? Está entrando. ¿Cuánto me da I sub 1 e I sub 2? I sub 1, I sub 1 e I sub 2. Divisor de corriente. No, porque tenés el voltaje del capacitor. Las resistencias están al voltaje del capacitor. ¿Sí? Entonces, solo el voltaje del capacitor entre 12 y el voltaje del capacitor entre 4. Y ya. Que va a dar lo que es. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Nada. Obviamente, esto puede tener configuraciones en la respuesta natural. Ojo, no copien eso que voy a hacer, porque ese circuito puede ser que no exista. ¿Está claro? Apelación. ¿Sí? ¿Qué es lo que ve el capacitor? Una resistencia. Tercer caso de Thevenin. ¿Está claro? Y por eso insistía, la respuesta natural es que no tengamos ninguna función forzante. Acá no tenemos ninguna entrada porque la fuente dependiente es parte del sistema. Es lo que tanto insistía. ¿Sí? Estamos. ¿Alguna pregunta? Continuamos. Agarre el aire. Continuamos. Circuito RL sin fuentes. Antes se llamaba RC paralelo, RLC. ¿Sí? Solamente no es una nomenclatura de así. Vamos a hacer circular una corriente y por una resistencia, un inductor me crea V sub R y esto es V sub L. Terminal por donde entra, la corriente la estamos asumiendo en ese sentido. Terminal por donde entra me va a marcar positivo el voltaje. Es decir, I en tiempo cero es igual a I sub 0. Condición inicial. Por lo tanto, la energía inicial almacenada en el inductor va a ser igual a 1/2 de L por I sub 0 al cuadrado. Eso es lo que la energía que tiene el inductor.
Entonces, vamos a tener que V sub L más V sub R es igual a 0. De donde tenemos que esto es N de I de T más I por R es igual a 0. Si nosotros ahora, espero que ¿ya? Si ahora nosotros suponemos una I de T de la forma A E a la ST, vamos a tener, por lo tanto, que esto es igual a L por S A E a la ST más R por A E a la ST es igual a 0. ¿De dónde tenemos? Esto va a ser igual a E a la ST L por S más R es igual a 0 a 2 de nosotros. Por lo tanto, tenemos que esto es igual a 0 si A es igual a 0, si S es igual a menos infinito, o si L por S más R es igual a 0. Es decir, que S es igual a menos R sobre L. ¿Sí? Por lo tanto, para este caso, tau será igual a L entre R. Y tenemos que esto será igual I de T es de la forma A E a la menos R sobre L por T. Para tiempo igual a 0, esto va a ser igual a I sub 0, por lo tanto, I de T es de la forma I sub 0, E a la menos R entre L por T. Amplios. Y entonces, todo va a consistir en encontrar la resistencia equivalente y las condiciones iniciales. Lo mismo decae con una constante de tiempo, ahora es L entre R, y en 5 constantes de tiempo va a desaparecer las, por decirlo así. Vamos a decir que se ha descargado.
Entonces, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener, por lo tanto, que V sub R de T va a ser igual a I por R. Es decir, esto va a ser igual a tener I sub 0 por R, E a la menos T entre tau. ¿A dónde? Por lo tanto, la potencia, que va a ser igual a V sub R por I, es igual a tener I sub 0 al cuadrado por R, E a la menos 2T entre tau. Si ahora nosotros integramos esa potencia para encontrar la energía disipada por la resistencia desde un tiempo cero hasta T, el P de T, esto va a ser igual a la integral de 0 a T de I sub 0 al cuadrado por R, E a la menos 2T entre tau de T. Y esto es igual a tener menos un medio de tau I sub 0 al cuadrado por R, E a la menos 2T entre tau evaluado de 0 a T. Esto es igual a la energía en la resistencia disipada por la resistencia, va a ser igual a un medio de L por I sub 0 al cuadrado, 1 menos E a la menos 2T entre tau. ¿Sí? Donde tau es igual a N entre L. Es decir, para un tiempo, si T tiende a infinito, la energía disipada por la resistencia va a ser igual a un medio de L I sub 0 al cuadrado. Es decir, disipa toda la energía que se ha almacenado en la inductor. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Puedo borrar?
hagamos el siguiente. Nos piden encontrar, calcule I de t, y nos piden calcular I sub x de t para el siguiente circuito, siendo I de 0 igual a 10 amperes. Y 4 ohm y sub x 2 ohms y 0.5. Bien. Sabemos entonces que I en el tiempo es igual a 10 e a la menos t entre tau. ¿Sí? Sí. ¿Tau cuánto es? Tau es igual a L, L sobre R. L sobre R equivalente. L es igual a 0.5, por lo tanto, solo necesitamos encontrar la resistencia que vela el inductor. Es decir, 1 ampere, 2 ohms, 4 ohms, y esto se convertiría en 3 ohms. ¿Sí? Ya lo etiquetamos, sabemos cuánto vale I vale 1, por lo tanto esto es 3 volts. ¿Qué queremos encontrar? El voltaje entre estos términos. Terminamos. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? D, ¿sí? ¿Qué tenemos? V1 menos 3 entre 4 más V1 entre 2 más 1 es igual a 0. ¿Sí? ¿Cuánto me da V1? Menos 0.33. V1 es igual a menos 0.33. Por lo tanto, ¿cuánto vale la resistencia equivalente? La resistencia Thevenin. ¿No? ¿Cuánto me da Thevenin? Sería menos 0.33 entre la corriente, ¿verdad? Sí, pero si estoy encontrando, ¿qué voltaje estoy buscando? Más, menos, más. Esto es 3. ¿Sí? ¿Sí? Estamos. Eso es lo que estoy buscando. Por lo tanto, tau es igual a 0.5 entre 3. ¿Sí? Y su x y su y de t me va a dar igual a... ¿Cuánto me da 1 entre tau? 3 entre 0.5 me da 6, ¿no? 10 e a la menos 6t. Amperes. ¿Sí? ¿Están de acuerdo?
no. Mire, yo tengo una pregunta, Mauricio. Espérate. Esto es igual a, ya voy. ¿Sí? Si estoy bien o no estoy bien. La resistencia equivalente es 3 por solo la noción. No, la resistencia equivalente es 1/3. Ajá, punto 33. Que es punto Tenés razón, perdóname. Punto 33. Resistencia equivalente es punto 33. 1/3, ¿no? ¿Sí? Sí, perdón. Positivo. Entonces esto me daría, ¿cuánto? Perdón. ¿No? Tau me daría, ¿cuánto? 0.5, 1.5. Esto daría menos 1.5 T. ¿Sí? Sí, perdón. Dale, ¿qué pregunta? ¿Sí? Mire, ¿por qué decidió encontrar resistencia equivalente utilizando Thevenin? ¿No había otra forma de calcularla de forma directa con el diagrama que tenemos? No. La resistencia que se ve aquí. ¿Qué caso es? Ese es el caso de Thevenin. ¿Sí? No hay ninguna otra forma de encontrarlo. ¿Sí? Ajá, sí, tiene razón, ya vi cómo va el mambo ahí, gracias. Es que me parece que en el ejercicio anterior sí no utilizamos eso, pero porque no había fuente. Vale. ¿Cómo encontramos I sub X? ¿Cómo encontramos I sub X? Que es derivando. No, perdón. ¿Integrando qué? Integrando qué. Si tenemos la corriente que va en ese sentido, ¿sí? Integramos, vamos a encontrar el voltaje del capacitor, que es el mismo voltaje de la resistencia. ¿Está claro? ¿Perdón? Inductor. Si integramos la corriente del inductor, vamos a encontrar el voltaje del inductor. ¿Sí? Entonces, teniendo este es el voltaje. Convención pasiva de signo. ¿Sí? Entonces, si integramos la corriente, ¿cuánto nos va a dar? Sabemos que el voltaje en el inductor es igual A L por la derivada de la corriente. L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, de esa forma, nosotros encontramos el voltaje en el inductor es igual a L, que es 0.5, por la derivada de la corriente, 10 por menos 1.5, e a la menos 1.5 T. ¿Está claro? ¿Cuánto me da esto, por favor? 7.5, ¿no? Me da 7.5. Menos 7.5. Menos 7. 7.5. ¿Todo esto te da? Sí, eso es menos 7. Y de ahí, Por lo tanto, I sub X, ¿cuánto vale? Menos 3.75 e a la menos 1.5 de amplia. ¿Está claro? Espérame. Eso es. Esto es
el equivalente, dijimos que era, ¿cuánto? Un tercio. 0.33. 0.33. Por lo tanto, ¿esto cuánto es? 0.5, 0.33 entre 0.5. 0.66. 0.66. Exactamente. Ok, Ese es el error. el inverso. Por lo tanto, eso es igual a 0.66. Esto es igual a 0.66. ¿Sí? Y esto me da cuánto, por favor. Por favor. 3.3. 3. 3.3. Y entonces, y su X me da 1.67. ¿Sí? 65. ¿No? 1.667. ¿Sí? Perfecto. Ahí va bien, está bien. Cuidado con eso. Ah, que se le da vuelta. Sí, se lo hago. Perfecto. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Yo tengo una. ¿Cómo que plantea la expresión de I sub X? ¿Cómo es que queda el menos 1.67? Es B sub L Entre 2. más menos B sub L entre 2. ¿Sí? Revisen el libro, tiene otra forma de hacer. ¿Sí? Tiene dos formas más de hacer. Pero también aparece de esta forma en el libro. No sé. No, aparece de esta forma, pero no llega a IX. No llega a IX, solo se queda en esto. El libro solo se queda hasta ahí. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Sí, está súper bien. Entonces, ¿qué vamos a ver la próxima clase? Por favor, estudienlo, si no se van a quedar en las nubes. Estudien este fin de semana. Ya llegamos hasta lo que tienen de estudiar hoy, ya son 2 capítulos y medio. Entonces, ¿qué sucede ahora si nosotros metemos una fuente al circuito? ¿Sí? ¿Qué es lo que le va a pasar al circuito RL y RC? Eso lo terminamos de ver la otra semana. RL y RC con fusión forzante. Después comenzamos a ver RLC sin fuentes y RLC con fuentes. ¿Sí? Como el de la clase pasada, siempre que estemos en DC, los capacitores Capacitores se hacen circuito abierto y los inductores cortocircuito. cortocircuito. Entonces, no importa qué circuito sea, pero si es DC, siempre vamos a hacer. Siempre. Sí. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, nos quedamos hasta acá en la clase. Gracias. Adiós.